Amén y gracias a Dios. Germán, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Y bueno, muy buena noche para todos. Bendiciones y bienvenidos. Es viernes y por ser viernes estamos viendo nosotros este curso tan interesante como lo es la soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Y estamos viendo el Ordo Salutis. De este Ordo Salutis nosotros ya hemos visto algunos componentes, como por ejemplo la elección, como por ejemplo el llamado, como por ejemplo la regeneración, como por ejemplo la conversión, como por ejemplo la justificación, como por ejemplo la adopción, que fue el último tema. Y hoy nos corresponde en este orden, que recuerde que el ordo es el orden salutis de la salvación, como tratar de poner en orden esas operaciones del Espíritu Santo, esas operaciones divinas para con el hombre en cuanto a la salvación. Entonces hoy tenemos que pasar de la adopción al punto número 7 y el punto número 7 se llama santificación. 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 Si usted va al texto clave que es Romanos capítulo 8 a partir del versículo 30, ahora ahí por favor. Romanos capítulo 8 a partir del versículo 30. Bien, desde el 29 para poderlo entender. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que la lista que usted encuentra aquí no es una lista exhaustiva, eso ya lo hemos dicho varias veces, porque el apóstol se limita, inspirado por el Espíritu Santo, a decir lo que el contexto demanda que se diga, lo que los romanos necesitan saber o recordar hasta ese momento. Entonces el apóstol utiliza términos como por ejemplo conoció en el versículo 29 y después predestinó en el mismo versículo 29 y en el versículo 30 y después llamó, van 3 y después justificó, van 4 y después glorificó. Que algunos han dicho, porque como usted encuentra hay cinco términos, ¿no? Algunos han dicho que el Ordo Salutis está conformado por esos cinco términos o por esas cinco operaciones del Espíritu Santo, desde, repito, conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar, y que ahí no caben términos como por ejemplo la regeneración, o no cabe la conversión, o no cabe la adopción porque no se menciona. Otra vez decimos que el hecho de que no se mencione ahí no quiere decir que no haga parte del orden de la salvación. Que no se mencione ahí quiere decir que eh, el apóstol Pablo está hablando de algo en concreto a los romanos por carta y vio necesario y suficiente solamente hablarles de el Dios que conoce, el Dios que predestina, el Dios que llama, el Dios que justifica y el Dios que glorifica, pero no ve necesario en esos dos versículos hablar del Dios que regenera, del Dios que convierte, del Dios que adopta y no habla del Dios que santifica. Al menos la palabra santificación en esos dos versículos no aparece, pero la obra de la santificación sí aparece. Repito, la palabra santificación en estos dos versículos no aparece, pero la operación misma o el resultado de la santificación sí aparece. Porque si usted vuelve a leer el versículo 29, ahí dice, a los que antes conoció también los predestinó, y ahí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando dice el texto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, al decir fuesen hechos, está hablando de una transformación, está hablando de un cambio, está hablando de una modificación
está hablando de un darle la forma al individuo, la forma de la imagen de su hijo con H mayúscula. Y en eso es exactamente en lo que consiste la santificación. Entonces, en el versículo 30, en el versículo 29, cuando dice, a los que antes conoció, también los predestinó, dos términos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, aunque no aparece la palabra santificación, ¿acaso no está hablando en ese versículo de santificación? Cuando dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o para que fuesen transformados conforme a la imagen de su Hijo, o para que fuesen cambiados conforme a la imagen de su Hijo, ¿acaso no está hablando de santificación? Por supuesto que está hablando de santificación. Entonces, lo que pasa es que hay algunos individuos que son bien contradictores, ¿no? Y cuando uno tiene una cabeza, una mente, un corazón, una voluntad contradictora, pues es bien difícil realmente, bien complicado realmente hacerle ver y hacerle entender las cosas que están ahí claramente escritas. Entonces, para comenzar, en qué consiste la santificación? Pues la santificación es un proceso. Quiere decir que no se da de una vez y por todas, como la regeneración, por ejemplo, el nuevo nacimiento, que hemos dicho, usted o nació o no nació. Uno físicamente nace o no nace. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual es lo mismo. Usted nace o no nace. Está en el estado de nacido o en el estado de no nacido. De nuevo, ¿no? A eso me refiero. Y aquí, cuando hablamos nosotros de santificación, pues no podemos estar hablando de un estado. Estamos hablando aquí de un proceso, pero un proceso malentendido. Cuando se habla de santificación, la gente no entiende. La gente no entiende cuál es el propósito de la santificación comenzando. Y si no entiende cuál es el propósito de la santificación, pues mucho menos su desarrollo, mucho menos su avance, mucho menos su alcance, mucho menos su operación. Uno tiene que ir creciendo en la santificación. O sea, uno tiene que ir creciendo en santidad. El objetivo es la santidad. Y a través del proceso de la santificación uno llega a la santidad. Pero cuando hablamos de la santidad, nosotros hablamos de manera objetiva, no hablamos de manera subjetiva. O sea, no estamos hablando de un individuo que se convierte en alguien que tiene una aureola sobre la cabeza y que le brilla el rostro. No, eso es subjetividad. ¿Sí? Estamos hablando de algo objetivo, algo en concreto. La santificación quiere decir que usted es transformado a la imagen de Jesucristo. Así, básicamente. Así fundamentalmente y así concretamente. En la santificación usted y yo somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos regala a nosotros en los evangelios la imagen del Señor Jesucristo. Los evangelios contienen la biografía del Señor Jesucristo, ¿cierto? Las biografías del Señor Jesucristo desde la óptica de 4 biógrafos inspirados, como lo fueron Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero cuando usted lee los evangelios, pues no es solamente para que usted se entere, para que usted se llene de datos, no es solamente para que se datie en cuanto a la vida del Señor Jesucristo. No solamente para que usted llene su cabeza de información acerca de la vida del Señor Jesucristo, sino para que usted entienda cuál es la medida o cuál es la forma o cuál es la imagen a la cual usted está siendo moldeado, cambiado o transformado. Y claro, para otras cosas más se escriben los evangelios. Pero aquí le estoy diciendo básicamente 2. 1, pues para que usted conozca al Redentor, al Salvador, en todo su esplendor. Para que usted crea en Él y para que usted tenga vida eterna. Pero si ya lo conoció a través de los escritos de los evangelios y creyó en Él y tiene vida eterna, los evangelios le siguen sirviendo para que usted se dé cuenta la diferencia en la forma que hay entre Jesús y nosotros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. Algunas cosas concretas. Bueno, en cuanto, por ejemplo, al tema de la oración. La vida de oración del Señor Jesucristo y nuestra vida de oración.
tenaz. Bueno, en cuanto a su trato con los demás, las relaciones interpersonales, o lo que llamaría en este tiempo la inteligencia emocional del Señor Jesucristo. Usted se da cuenta de la inteligencia emocional del Señor Jesús, el trato para con los demás, las relaciones interpersonales y todo eso también revisándolo en mi propia vida. Uy, muy bien. La forma de hablar del Señor Jesucristo, mi forma de hablar. La veracidad en la boca del Señor Jesús, la veracidad en mi boca. A esas comparaciones hay que hacerlas. Porque es la comparación que vale, realmente. De esto ya hemos hablado nosotros muchas veces. Nosotros caemos en un error fatal. Y ese error fatal conduce siempre y en todos los casos al orgullo, a la altivez, al egocentrismo. ¿Cuál es el error fatal? Yo comparándome con usted. Usted comparándose conmigo. Compararme con alguien quiere decir que yo convertí a ese alguien en la regla, la norma, la vara, el estándar o la imagen a la cual yo tengo que ser transformado. Y resulta que usted no es mi vara ni mi estándar. Usted no es el tope al cual se me dice que tengo que llegar. Usted no es la imagen a la cual yo tengo que ser conformado. Usted no es. Y yo no soy la suya. De modo que compararnos a nosotros mismos puede producir, por un lado, orgullo. Sí. Porque el ciego es así. Y el ciego se considera mejor que los demás. ¿Sí? Y es ciego porque tiene una viga delante de sus ojos, la viga de la altivez. Entonces yo me comparo y nosotros siempre, lastimosamente, vamos a compararnos con aquellos que consideramos que son menores a nosotros. Ah, eso es una trampa, ¿no le parece? Es producto de la corrupción que hay en el interior del alma. Si usted se compara con alguien que usted considera que es menor que usted, si usted se compara con alguien que usted considera que es menos que usted, pues ¿cuál será la conclusión de eso? La conclusión será que el otro es menos y usted es más. Entonces el corazón se le hincha y usted continúa adelante diciendo soy mejor que los demás. Ahora, quien tenga problemas de autoestima, pues entonces sufrirá al contrario. Porque algunos tienden también, por su masoquismo, por su falta de amor propio, tienden a compararse con aquellos que ellos consideran mejores que ellos, mayores que ellos. Siempre lo están haciendo. Entonces siempre se van a comparar con ese miembro de la familia que sí estudió, que sí ha tenido buenos puestos, buenos empleos, buenos trabajos, que sí ha ganado dinero, que sí ha ahorrado, que sí ha hecho negocios, que sí ha emprendido, que tiene mucha plata, que ha viajado por todo el mundo, que viste la mejor ropa, que visita los mejores restaurantes, que tiene a sus hijos estudiando en las universidades, en las mejores universidades, o ya pasaron por ahí, etcétera, que cambian el carro cada 6 meses, cada año, el vehículo, ¿no? Que cambian la casa cada vez que se les antoja, que compraron buenos muebles. Y el masoquista se la pasa revisando los estados, tanto los del WhatsApp como los del Facebook, para enterarse de todo eso y se remuerde adentro y dice, no, yo definitivamente no soy mejor que esa persona. Ahora, el primero se la pasa revisando los estados del otro para cerciorarse de los fracasos del otro y decir, uy, ¿cómo fracasa ese? Yo soy mejor porque yo no fracaso. Las dos cosas son nefastas. Las dos cosas son diabólicas. Las dos cosas realmente tienen su origen en el mismo diablo. Compararme con el que considero menos y compararme con el que considero más, hablando de seres humanos. Entre seres humanos. Porque si usted revisa la Sagrada Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 3, y ahorita volvemos a este texto, Romanos capítulo 12, versículo 3, texto que todos saben, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Note que aquí habla del concepto que yo debo tener de mí mismo. Yo debo tener un concepto de mí mismo. Eso es lo que me dice el versículo, ¿sí? Pero ese concepto que yo debo tener de mí mismo no debe ser más alto, por
por supuesto, tampoco debe ser más bajo que el que yo debo tener. O sea, yo debo tener un concepto de mí mismo, pero un concepto de mí mismo equilibrado. Eso es lo que me dice el versículo. Y eso se logra, según lo que dice el mismo versículo, sino que piense de sí con cordura. Eso se logra cuando yo pienso y cuando yo pienso de mí. Cuando yo pienso acerca de mí. El versículo me dice que yo tengo que pensar acerca de mí. Pensar acerca de mí quiere decir hacer un autoexamen o hacer una autorreflexión. Yo tengo que pensar acerca de mí. Y tengo que pensar acerca de mí con cordura. Cordura. Yo llego a un concepto equilibrado de mí mismo cuando pienso acerca de mí mismo con cordura. ¿Y qué es pensar acerca de mí mismo con cordura? Pues ahí dice, conforme a la medida de fe que yo repartí a cada uno. Y vuelve y dice, conforme, conforme, eso quiere decir conforme a la forma. Conforme a la forma, ¿cuál forma? Pues tenemos que volver entonces a Romanos capítulo 8, allá donde estábamos nosotros, que es el versículo 29, y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, otra vez aparece el texto, ¿cierto? Conforme es conforme a la forma o de acuerdo a la forma. ¿Cuál es la forma? Pues la forma de la imagen de su Hijo. O sea que el texto me dice a mí que yo tengo que sí hacer una comparación y la tengo que hacer todos los días y la tengo que hacer a cada rato, pero la comparación tiene que ser proyectada hacia el estándar o hacia la vara que se me puso, que es el nivel al cual yo debo llegar. Y el nivel al cual yo quiero llegar, el nivel al cual la Biblia me dice a mí que yo debo llegar, es el nivel de quién. Es la forma de quién. Es la medida de quién. Cuando usted descubre ese quién, pues entonces es con él que usted se debe comparar y no con otro. Y no con otro. La vida de los otros, la vida de los demás, completamente sin cuidado. La vida del Señor Jesucristo, esa sí me importa, porque esa es la forma, la imagen, el tope, el nivel, la regla, la norma, el estándar al cual el Espíritu de Dios en la Biblia me proyecta para que yo llegue. Entonces mire que en eso es que consiste verdaderamente la santificación, ¿no? Cuando hablamos de la subjetividad de la santificación, pues entonces los individuos creen que, repito, eso es como poner las manitos así, de pronto me esté viendo, poner las manitos así, como con la mirada por allá mirando no sé para dónde, como con una aureola aquí sobre la cabeza y como con rayos que destellan desde mi faz, desde mi rostro. Y dicen, mire el nivel de santificación que ha alcanzado el individuo. Pero eso es subjetividad. Objetividad es que hay un tope, ¿sí? Hay un nivel al cual la Biblia dice, usted debe llegar allá. Y el proceso o el camino para llegar allá, ese camino se llama santificación. Recuerde usted que la palabra santo significa apartado. Entonces, santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo me aparta de todo lo que no, ahí completa usted. Ojo que acabamos de dar la definición y la proyección de la santificación. Y estamos completando esa definición. Y estamos diciendo entonces que santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo me aparta, porque es lo que significa la palabra santo, ¿cierto? Apartado. Me aparta de todo lo que no, Complete usted ahí, por favor, gracias. A ver quién cogió la idea de lo que estamos diciendo.
Quien va contestando mal, vamos diciendo de una vez, no, eso está mal. Quien va contestando bien, vamos diciendo, eso está muy bien. ¿20 segundos más? Qué excelente, Germán. ¿Me aparta de qué? Me aparta de todo lo que no es conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Me aparta de todo lo que no corresponde a la imagen de mi Señor Jesucristo. Muy bien, Natalia. Me aparta de lo que no se parezca al Señor Jesucristo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Eso es. Eso es. Es decir, a ver, siguiente pensamiento, o siguiente sentimiento, o siguiente palabra, o siguiente decisión, o siguiente acción, o siguiente omisión, porque usted lo tiene que ver desde todos los ámbitos, ¿no? Precisamente la santificación, según Primera de Tesalonicenses, búsquelo por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 23. Porque también me encontré alguna vez con un individuo que hablaba de la santificación, pero la santificación interna solamente, ¿no? Esa santificación que no tiene que ver con el alma y que no tiene que ver con el cuerpo, decía. Solamente la santificación de adentro. Dice, con que yo me sienta santo es más que suficiente. Pero no es así. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Entonces la voluntad de Dios es ¿cuál? La voluntad de Dios es la santificación, pero completa. Santificación completa se da cuando el individuo es santificado por completo. Y para no hacernos los locos en cuanto a qué significará eso de la santificación completa o santificación por completo, pues el texto dice a continuación, todo vuestro ser. La santificación por completo y la santificación de todo mi ser. Pero Dios es tan bueno porque puede ser que yo me siga haciendo el loco. Entonces me dice, la santificación por completo es la santificación de todo mi ser y todo mi ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo hace apenas unos segundos? Estábamos diciendo, miren, todo lo que tiene que ver con el pensamiento porque está en el alma, el sentimiento porque está en el alma, la voluntad porque está en el alma, las palabras porque están en el cuerpo, ¿cierto? Y todas las cosas y operaciones que tienen que ver también con el espíritu. O sea, todo el ser entero, el ser completo, tiene que ser santificado. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que usted sea santificado, es decir, hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo, pero hecho conforme al Espíritu del Señor Jesucristo, hecho conforme al alma del Señor Jesucristo y hecho conforme al cuerpo del Señor Jesucristo. No es solamente un asunto del espíritu humano, también es un asunto del espíritu humano, pero del alma humana, pero del cuerpo humano. Aquí dice o no dice, que la voluntad de Dios es que mi vida sea santificada por completo. ¿Dice o no dice? ¿Dice o no dice que todo mi ser debe ser santificado? ¿Dice o no dice? ¿Dice o no dice que mi espíritu tiene que ser santificado? ¿Dice o no dice que mi alma tiene que ser santificada? ¿Dice o no dice que mi cuerpo tiene que ser santificado? Entonces aquí sí cabe esa pregunta, la pregunta de venga, y esta serie de pensamientos que yo estoy teniendo últimamente, ¿serían los pensamientos del Señor Jesucristo? O esa serie de sentimientos que yo estoy experimentando allá en mi corazón últimamente, esa serie de emociones o de pasiones que yo estoy experimentando allá últimamente en mi corazón, eso sí es conforme al corazón o a los sentimientos o a las emociones o a las pasiones del Señor Jesucristo. O esas acciones o reacciones que yo estoy teniendo últimamente, ¿serán las reacciones propias del Señor Jesucristo?
O eso de esas palabras que yo últimamente estoy usando, esas conversaciones que yo últimamente estoy teniendo, esas palabritas o palabras o palabrotas que yo últimamente estoy usando, ¿serán las palabras apropiadas del Señor Jesucristo? O sea, ¿así hablaría el Señor Jesucristo? ¿Así sentiría el Señor Jesucristo? ¿Así pensaría el Señor Jesucristo? ¿Así haría o dejaría de hacer el Señor Jesucristo? Esas preguntas son las que caben ahí. Y como la comparación es con Él, no conmigo, la comparación es con Él, no con usted, la comparación es con Él. Usted debe compararse con Él, yo debo compararme con Él. El autoexamen es teniéndolo a Él como referente. ¿Ah? La, el examen de conciencia y todo lo demás es teniéndolo a Él con E mayúscula, Él, nuestro Señor Jesucristo, como referente. La santificación, realmente, si usted se pone a pensar, va a consistir en que, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, texto que todo el mundo sabe también de memoria, pero por favor le pido que lo abra. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está. En esas dos frases también usted puede resumir lo que sería la definición de la santificación. ¿Qué significa santificación? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Punto. Pero en términos prácticos, ¿no? En términos objetivos, no subjetivos. ¿Sí? En términos subjetivos, el individuo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, a continuación está pensando un poco de barbaridades, está sintiendo un poco de barbaridades. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y habla un poco de sandeces. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y hace un poco de cosas equivocadas. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que tiene que hacer verdaderamente no lo hace. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pues le saca el cuerpo a todo lo que sea las cosas de Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Santificación es ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es santificación. ¿Cómo así? Pues ya no vivo yo, o sea, ya no pienso yo, ya no son mis pensamientos, ahora son los de Él, ya no son mis sentimientos, ahora son los de Él, ya no son mis palabras, ahora son las de Él, ya no son mis acciones, ahora son las de Él, ya no son mis reacciones, ahora son las de Él, ya no es mi comportamiento, ahora es el de Él. Dese cuenta que como todos estos versículos que estamos leyendo nosotros tienen que ver exactamente con lo mismo. ¿Tiene que ver exactamente con lo mismo o no tiene que ver exactamente con lo mismo? Con que la santificación es ser moldeado, conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Con que la santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo me aparta, me separa de todo lo que no es conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Cosa que ahí vaya yo en ese proceso, algunos dirán lentamente. Mire, el hecho de que sea progresivamente no tiene por qué ser lentamente. Pero algunos se esconden detrás de esto, ¿no? No es que es lento, entonces ¿cuánto lleva usted? 30 años, 30 años, 30 años y apenas se ve algo de cambio. Porque nosotros hemos convertido en nuestra cabeza a esta doctrina de la santificación que hace parte del Ordo Salutis, que vendría siendo como el séptimo componente del Ordo Salutis. Hemos convertido a la santificación como en la trinchera de nuestra mediocridad. Así hay que decirlo. Nosotros no podemos escondernos detrás de la elección, ni del llamado, ni de la regeneración, ni de la conversión, ni de la justificación, ni de la adopción. Pero cuando llegamos a la santificación, ahí sí nos escondemos. Y nos escondemos para justificar nuestros peros, nos escondemos para justificar nuestras excusas, nos escondemos para atrincherarnos ahí, para justificar nuestra mediocridad y para justificar el por qué nosotros no hemos cambiado hasta donde tendríamos que haber cambiado. Porque decimos es un proceso. Sí, pero mire, a ver, en una empresa, en una fábrica, hay procesos. Son los procesos de fabricación, ¿cierto? Los procesos de fabricación. Para que un individuo sea contratado en una empresa, tiene que pasar por un proceso. Es el proceso de contratación. Los procesos, ok. Si los procesos de contratación en una empresa fuesen tan lentos como el cristiano quiere hacer ver el proceso de la santificación, ¿cuándo contratarían al individuo en una empresa? Y le hago otra pregunta ya relacionado con la empresa por dentro, con la fábrica por dentro.
Si los procesos de fabricación de un artículo fuesen tan lentos como el cristiano quiere hacer ver el proceso de santificación, ¿cuándo los artículos se fabricarían? ¿Cuándo se fabricaría un pan? ¿Cuándo se fabricaría un bizcocho? ¿Cuándo se fabricaría una torta? ¿Cuándo se fabricaría un pantalón, una camisa? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fabricaría un vehículo? ¿Cuándo se fabricaría una casa? Una casa es el proceso de fabricación o de construcción de una casa. Ok, es un proceso. Pero si el proceso de construcción o fabricación de una casa durara lo que el cristiano dice que tiene que durar el proceso de santificación, ¿cuándo la casa sería hecha? ¿Cuándo estaría terminada? Si se da cuenta que ahí hay una cosa y hay una cosa que huele a feo. Hay una cosa putrefacta. ¿Y cuál es esa cosa putrefacta? Que nosotros le hemos añadido a esa definición el concepto de lentitud. Como decimos que es un proceso, entonces decimos, eso tiene que ser lento entonces. ¿Lento? ¿Por qué lento? No tiene por qué ser lento. El que esté sujeto a un proceso no tiene por qué ser lento. ¿Por qué no hablamos de procesos rápidos? ¿Y por qué no cambiamos el chip en la cabeza? ¿Y por qué no logramos nosotros transformaciones más ligeras, transformaciones más rápidas, transformaciones más visibles en el tiempo? ¿Por qué no pensarlo de manera diferente? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Si usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y mire lo que dice este versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, el contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, entre otras cosas, está tratando el tema de el respeto al cónyuge y el respeto al cuerpo, ¿no? Entonces por eso está hablando específicamente de santificación. La primera frase dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es mi santificación. Y le decimos al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Yo quiero que me muestre su voluntad. Pero ¿y su voluntad está escrita ahí, hombre? ¿Qué estoy pidiéndole al Señor? Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quiere? Que de una manera mística, una visión, un sueño, se le aparezca un ángel, un querubín, un serafín, un ser viviente. Se le aparezca un ser con 6 alas o con 4 alas. ¿Qué quiere? Que el Señor le hable como le hablaba a los israelitas del monte Sinaí. ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿De qué manera quiere que se le aparezca? Como en un torbellino, como se le aparece a Job a partir del capítulo 38 de su libro. ¿Qué quiere? Que con una voz audible el Señor le hable y le manifieste su voluntad. Y estas personas que se la pasan así, como de manera mística, buscando la voluntad de Dios, son aquellos que no leen la Biblia o cuando la leen no les gusta lo que claramente encuentran revelado como la voluntad de Dios para sus propias vidas. Cuando yo encuentro en este versículo, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues yo ya encontré cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Otra pregunta que yo le hago, ¿qué quiere? ¿Que la respuesta aparezca en el misticismo? No, la respuesta aparece en la Biblia. Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiero que usted haga? Que santifique. Santifique, o sea, que se aparte. Mire que a continuación lo dice, que os apartéis de. Sí, de. Omita la palabra fornicación, porque ahí usted puede colocar cualquier cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pero también de mentira, pero también de lascivia, pero también de concupiscencia, pero también del chisme, pero también de andar entrometido en lo que no debe. Que se aparte de la avaricia, que se aparte de la tacañería, que se aparte de la tibieza, que se aparte de la frialdad, de la frivolidad, que se aparte de las groserías, de las malas palabras, y de todas las cosas que caben ahí. ¿Se da cuenta todo lo que cabe ahí? Pero como el Señor le habla a uno dentro del contexto de cada uno, pues usted qué colocaría ahí aparte de fornicación y que tiene que ver con su propia vida. Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué pondría ahí usted aparte de fornicación?
quitando la palabra fornicación, colocando ahí eso específico, que es como esa cáscara de banano, de plátano, con la cual usted, plan, se resbala a cada rato, a nivel de comportamiento, a nivel de conducta, a nivel de testimonio. ¿Será que alguno tendrá que decir, uy, la voluntad de Dios es mi santificación que me aparte de la mentira? ¿O la voluntad de Dios es mi santificación que me aparte de la frialdad? ¿O la voluntad de Dios es mi santificación que me aparte de la tibieza? ¿O la voluntad de Dios es mi santificación que me aparte de la postergación? Porque yo todo lo voy dejando es para otro lado, para otro día, para otro día, para otro día. ¿O que me aparte de ser un siervo inútil? ¿Puede ser? ¿Cuántas cosas se pueden colocar ahí, no? ¿Qué pondría usted ahí? No tiene que escribirlo. Póngalo ya en su cuaderno. Escríbalo en su cuaderno. ¿Qué le está diciendo Dios a usted en este momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Su santificación. ¿Cómo así? Ah, no he entendido. Ok, el versículo es claro, dice, que se aparte de, eso es santificación. Que se aparte de. Es más fácil para el entendimiento humano, porque ya esto es después de un tiempo de manejo de los términos, que para usted santificación es apartarse. Pero si usted ese término santificación lo entiende de entrada como apartarse, le va a quedar más fácil ese proceso. ¿De qué proceso estamos hablando? Del proceso de santificación. Cambia el término. ¿De qué proceso estamos hablando? Del proceso de apartarme. Apartarme. ¿De qué? Apartarme de todo lo que Jesucristo nunca haría. Ojo, apartarme de todo lo que Jesucristo nunca haría. Apartarme de todo lo que Jesucristo nunca diría. Apartarme de todo lo que Jesucristo nunca pensaría. Apartarme de todo lo que Jesucristo nunca sentiría. ¡Qué tremendo! Ahora, hagamos la pregunta y respondamos la conciencia. Usted allá respóndala en su cuaderno, no tiene por qué ponerla en el chat. Pero al compararse usted en este preciso momento con el Señor Jesucristo, se evidencia cuánto ha avanzado el proceso de santificación o cuánto no ha avanzado el proceso de santificación. Analícelo. Cuando yo lo miro a usted o la miro a usted, ¿yo logro ver al Señor Jesús o sigo viendo a Germán? ¿Yo logro ver al Señor Jesús o sigo viendo a Liliana? Porque Liliana tiene el comportamiento de Liliana, no el del Señor Jesús. O sigo viendo a Natalia, porque Natalia tiene el comportamiento de Natalia, no el comportamiento del Señor Jesús. Analícelo y regáleme una reflexión ahí, una frase que tenga que ver con usted mismo, ¿no? Con usted misma. Mientras yo leo aquí un párrafo que apareció. Es un proceso en el que se debe ir avanzando cada día con la ayuda del Espíritu Santo para llegar a la transformación de la imagen de Cristo. Lo que no puede pasar es que este proceso se estanque sin avance al objetivo, tomando esto como excusa para no hacer la voluntad de Dios en mi vida. Bien, pues esa voluntad está clara en su palabra. Apártense de lo que no corresponde a la imagen de su Hijo. Exactamente, ahí está. Así tal cual. Y lo estamos entendiendo bien. Y me alegra que se esté entendiendo bien. Si usted va al Evangelio según San Juan, vaya por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 17. A partir del versículo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Y dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Por si alguno quiere seguir haciéndose el loco. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. O sea, santifícalos en tu palabra. Ahora, cuando dice santifícalos en,
Esa palabrita en, me da la idea de adentro. Como el agua está en el vaso. O el niño está en la cuna. O las llaves están en el vehículo. O la sopa está en la olla. El en quiere decir adentro. Quiere decir en el interior. Y aquí dice, santifícalos, no dice santifícalos con tu palabra. No. Sino santifícalos en tu palabra. En tu palabra. Cuando dice santifícalos en tu palabra, la idea que se viene es que usted tiene, primero, que permitir que la palabra venga a su interior, dentro suyo. Para a continuación, usted ir a parar dentro de la palabra. Estas dos dimensiones, o estas dos cosas que yo acabo de decir, hay que analizarlas y hay que analizarlas bien y entenderlas bien. Entendemos la primera, que la palabra de Dios venga a mí, que la palabra de Dios venga a mi interior, que la palabra de Dios esté dentro mío. Lo entendemos todos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues yo la estudio, yo la memorizo, yo la guardo, yo la obedezco ahí. Entonces la palabra está dentro. Pero ya yo estar dentro de la palabra quiere decir que la palabra ha tomado el control del individuo. Quiere decir que yo estoy inmerso, como inmerso o dentro del río mencionado en la visión de Ezequiel en el capítulo 47 de su libro, donde dice que era un río cuya agua le llegaba hasta los tobillos, después las rodillas, después los lomos, y después que ya no podía pasar sino a nado, o sea, el río se lo llevó. Así es el proceso. O sea, al principio yo creo con el estudio que yo domino la Biblia. Al principio yo creo que yo manejo la Biblia, que tengo un manejo bíblico bueno. Y hablamos entre los cristianos de un manejo bíblico exuberante. Pero realmente ese no es el nivel al cual se debe llegar. Comienza por ahí, pero no es el nivel. El nivel al cual se debe llegar es el nivel en el que la Biblia maneje al individuo. No que el individuo maneje la Biblia, entonces puede ir rápidamente al libro de Josué, después Amós, después Abdías, después Malaquías, después Miqueas, después Isaías, después Salmo 45, después el Proverbio 31, después Eclesiastés 8, después el Nuevo Testamento, y sabe dónde quedan, y dice todos los libros de la Biblia al derecho y al revés, que es obligatorio para el cristiano aprendérselo. Por supuesto que sí. Por ahí comenzamos. Pero hay un nivel más avanzado. Y el nivel más avanzado es cuando la Biblia toma el control de mi vida. Cuando la palabra de Dios, que es la verdad, toma el control de mi vida. Porque cuando la palabra toma el control de mi vida, quiere decir que ahora mi vida está rendida, está sumisa, está sometida a la voluntad de Dios revelada en esa palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Y como mi vida está rendida a la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces dése cuenta ya la forma que mi vida está tomando. El Señor Jesucristo dijo claramente, acabamos de leer el versículo 17, ¿no es cierto? Mire lo que dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió al mundo a Jesús. Ahora, Jesús nos envía a nosotros al mundo. Pero claramente dijo en el versículo 16, pero ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no soy del mundo, o mejor, Cristo no era del mundo y sin embargo fue enviado al mundo. Ahora, nosotros no somos del mundo y sin embargo somos enviados al mundo. Somos enviados al mundo, ¿a qué? Pues a lo mismo, porque dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, a lo mismo que fue enviado el Señor Jesucristo.
Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Pues revíselo otra vez en los evangelios y se va a dar cuenta qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo pensaba el Señor Jesucristo, cómo sentía el Señor Jesucristo, cómo hablaba el Señor Jesucristo, etcétera. Todo relacionado con el Señor Jesucristo. Él es el referente. Y dice, yo los he enviado de la misma manera, para que hagan lo mismo que yo hice. Lo mismo que hizo en cuanto a qué. Pues lo mismo que hizo en cuanto a servicio a Dios. Lógicamente no en cuanto a redención, porque Él es el redentor, nosotros no somos redentores. Él es el salvador, nosotros no somos salvadores. Pero en otro sentido sí, porque dicen los cristianos, nosotros no somos llamados a tomar una cruz. ¿Y cómo que no? Claro que somos llamados a tomar una cruz. El Señor Jesucristo dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que pasa es que la cruz que nosotros llevamos a cuestas no es la cruz hecha de madera, o sea, no es el leño y no es literalmente el ser clavado de manos y pies y el ser atravesado por una lanza en el costado. Esa no, pero la otra, sí, claro, es la cruz. ¿Y a qué se refiere esa cruz? Pues la cruz siempre va a significar sacrificio. La cruz siempre va a significar el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es la cruz. La cruz es anteponer la voluntad de Dios a cualquier otra cosa. O sea, primero hay que hacer la voluntad de Dios, después el resto. La cruz significa es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La cruz significa si todavía yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. La cruz significa que se me ponga bravo todo el mundo con tal de que no se me ponga bravo el Señor. Eso significa la cruz. La cruz significa sacrificio. Cuando usted compara su nivel de sacrificio con el nivel de sacrificio del Señor Jesucristo, ¿a qué conclusión llega usted? De pronto no va a la reunión porque estaba lloviendo, de pronto no va a la reunión porque estaba haciendo sol, de pronto no va a la reunión porque le quedaba muy lejos, de pronto no va a la reunión porque compromisos seculares, compromisos con el mundo, de pronto no va a la reunión porque la mujer se le pone bravo, de pronto no va a la reunión porque el marido se le pone bravo, de pronto no va a la reunión porque yo como les digo que voy a la reunión y no voy a la reunión de ellos. Pero usted acuérdese del Señor Jesucristo. Alguna vez estaba el Señor Jesucristo predicando en una casa en Capernaum. ¿Sabe para dónde voy, cierto? Uno de los discípulos del Señor Jesucristo se acerca y le dice, Maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Afuera, y me buscan. Lastimosamente estaban afuera. La madre y los hermanos de Jesús. Los más allegados de sangre del Señor Jesucristo. ¿El Señor qué hace? Deja la reunión, cancela la reunión, no sé, manda la reunión para otro momento, aplaza la reunión, pausa la reunión. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Acaso no son los que están aquí escuchando y acatando la voluntad de Dios? Cuando yo comparo ese aspecto de mi vida con ese aspecto de la vida del Señor Jesucristo, ¿a qué conclusión llego yo? El Señor siempre amó a María, a José, a sus hermanos. Aunque lo trataban de loco, decían que estaba fuera de sí, lo cogían del brazo, lo llevaban como si estuviera enfermo. Nunca los trató mal, siempre les habló con la verdad, siempre los respetó. Pero eso es una cosa. Porque cuando se trataba de las cosas del Padre, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, he aquí, vengo yo para hacer tu voluntad. ¿Para hacer cuál voluntad? La voluntad de mi Padre. La voluntad de la mamá, de los hermanos, del esposo, de la esposa, de la sociedad, de los que le rodean, seres queridos, allegados, cercanos. No, no, no. Pablo lo entendió, vuelvo y cito el texto de Gálatas, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que quiere tener contento a la gente, pues no logrará avanzar en la santificación. Porque precisamente en algún aspecto tendrá que ver con apartarse de esa gente. Porque si es gente que me aparta
de las cosas de Dios, pues a mí me toca apartarme de la gente que me aparta de las cosas de Dios. Si son situaciones, circunstancias o reuniones o lo que sea que me aparta de las cosas de Dios, pues me toca apartarme de circunstancias, situaciones y reuniones que me aparten de las cosas de Dios. A no ser que yo sea un mundano, que me encanten las cosas del mundo, las cosas seculares, pero claramente estamos hablando con gente, versículo 16, gente que no es del mundo, como Cristo tampoco era del mundo. Entonces, si no es del mundo, entonces santifícalos, Señor. O sea, apártalos de todo lo que no esté conforme a la imagen de Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, si yo los he enviado al mundo. Y termina diciendo en el versículo 19 lo siguiente. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Note la primera frase. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Por ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son los discípulos, ellos son los creyentes. Por ellos yo me aparto a mí mismo. Por ellos. ¿Pero por qué? Y a continuación dice, para que también ellos sean santificados en la verdad, como marcando el ejemplo de lo que los demás tenían que hacer. Exactamente, hermana Marta León. Mire, yo me aparto de cosas para que ustedes sigan las pisadas. Son esos los ejemplos que uno debe imitar. Y ya el Señor Jesucristo está diciendo claramente, yo me santifico para que después ellos se santifiquen. Yo me aparto para que ellos entiendan de qué se deben apartar. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, ¿cómo no va a tener libertad de hacer un montón de cosas? Pero por supuesto que sí. Pero no las hago, o no las hago al menos en presencia, Romanos capítulo 14, de los débiles en la fe, porque los débiles en la fe no van a entender la libertad que uno tiene en Cristo. Entonces van a malinterpretar, lo van a juzgar a uno de mundano, de quién sabe qué cosas lo van a juzgar. Entonces, con el fin de ayudar la debilidad, la flaqueza de los débiles en la fe, me aparto de esas cosas que ellos consideran como tabú, como mito, con el fin de que todos vayamos creciendo a la par. Y en eso consiste la santificación. ¿Quién me da la energía y el poder para tomar esas decisiones? El Espíritu de Dios. ¿Quién me da la energía, el poder, la valentía, el denuedo para poner la cara y decir, no, más, esa clase de vida yo no la voy a seguir viviendo? De verdad que entendí cuál es la voluntad de Dios en esta clase. Y la voluntad de Dios para mi vida es mi santificación, que yo me aparte de, y me habló específicamente de que me tengo que apartar. Que no me debo comparar con el uno con el otro, que mi comparación, porque mi punto de referencia es el Señor Jesucristo. Y que sí, reconozco que en mi cabeza hay cosas que nunca pensaría Jesús, en mi corazón hay cosas que nunca sentiría Jesús, en mi boca hay cosas que nunca diría Jesús, en mi comportamiento hay cosas que nunca estarían en el comportamiento de Jesús. Entonces, como Él me dio ejemplo de santificación, y la santificación es evidencia de que el individuo es salvo verdaderamente, entonces yo ya me cansé de que cuando me miren a mí, vean a Freddy. Qué jartera de que cuando me miren a mí, vean a Freddy. Ese no es el propósito. El propósito es que cuando me miren a mí, vean a Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué consiste esto? Como conclusión, usted debe imitar a Jesús. El proceso de santificación es un proceso de ir imitando al Señor Jesucristo por completo en todo su ser espiritual, mente y cuerpo. Y debe cambiar el chip que dice que como es un proceso, eso debe ser lento. No, no necesariamente. Debe ser un proceso lento. Puede ser un proceso ágil, rápido. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Alabado sea tu precioso, tu santísimo nombre. Te pido, Señor Dios, que esta palabra edifique nuestras vidas y que a través de nosotros otras muchas personas puedan ser edificadas también, Señor Dios. Entrego en tus manos esta exposición de tu palabra, Santísimo Señor. Dale entendimiento a cada hermano. Permite, Señor Dios, que a través de las bocas de ellos este conocimiento pueda ser extendido y que a través de compartir estas clases, Señor Dios, con otras personas también,
este conocimiento pueda llegar más allá, que tu palabra corra y sea glorificada. Es nuestra oración en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.